Kerem Bürsin lo ha soltado todo. Andercel es el amor de mi vida, dijo y se armó el lío. Prepárense porque esto lo cambia todo en el mundo del salseo turco. ¿Se acuerdan de Kerem y Hande? La parejita que nos robó el corazón en Senkalkapimi, que nos tuvo pegados a la pantalla suspirando y diciendo ¡ay, qué bonito! Pues sí, esos dos. Se separaron y nos quedamos todos con cara de póker. Nadie entendía nada, porque se les veía tan bien, tan enamorados. ¿Qué pasó? Pues esa pregunta ha estado rondando, ¿verdad? Pero ahora, zas. Kerem, en una entrevista que está dando la vuelta al mundo en cuestión de minutos, ha soltado la bomba. No ha sido un nos queremos ni un somos buenos amigos. Ha sido un Hande es el amor de mi vida. ¡Boom! ¿Se imaginan? Esto es nivel dios del salseo. Para ser honestos, cuando anunciaron su ruptura, muchos pensamos que era el fin. Ya saben, las relaciones de famosos, los rodajes, las distancias, muchas veces no aguantan. Pero Kerem ha venido a decirnos que la llama nunca se apagó, o al menos, que para él, ella sigue siendo esa persona especial. Es que me explota la cabeza. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kerem se ha dado cuenta de que lo que tenía con Hande era algo serio, algo más que una aventura de rodaje. O quizás simplemente el tiempo le ha dado perspectiva y se dio cuenta de lo que perdió. Porque seamos sinceros, hacían una pareja espectacular. La química que tenían, esa complicidad, era pura magia en la pantalla y fuera de ella. Y esto, amigos, esto revoluciona todo. ¿Qué significa esto para Hande? ¿Ella siente lo mismo? ¿Está lista para darle otra oportunidad? Porque recordemos que después de la separación, ambos han sido bastante discretos, cada uno por su lado. Hande ha estado enfocada en su carrera, viajando, haciendo proyectos, y Kerem también, pero con esta declaración, pone el foco directamente en ella. Muchos dicen que esto podría ser una estrategia para promocionar algo, para generar interés. Pero no sé yo, la forma en que lo ha dicho, la contundencia de sus palabras, suena a sincericidio total. Parece que se ha quitado un peso de encima, ¿saben? Como cuando uno tiene algo muy guardado y de repente, lo suelta y se siente liberado. A mí me da la impresión de que Kerem está abriendo la puerta de par en par. Está diciendo, estoy aquí, sigo sintiendo esto por ella, y estoy dispuesto a lo que sea. Ahora la pelota está en el tejado de Hande. ¿Aceptará este mensaje? ¿Reaccionará de alguna manera? ¡Qué nervios! Imaginen el revuelo mediático si volvieran. Sería el notición del año. Los fans de Senkalkapimi se volverían locos, las redes sociales explotarían. Sería épico. Y yo personalmente cruzo los dedos para que así sea. Porque de verdad, se les veía muy bien juntos. Esto me hace pensar en cuántas veces la vida nos da segundas oportunidades. A veces uno se equivoca, toma decisiones apresuradas, y luego se da cuenta de que lo que tenía era lo mejor. Y Kerem parece estar en ese punto. Ha dado el paso, ha sido valiente. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasará después? ¿Será esta confesión el primer paso para una reconciliación o simplemente una manera de cerrar un capítulo de su vida con un guiño al pasado? La verdad es que el salseo turco nos da para mucho y esto es oro puro. ¿Vosotros qué pensáis, volverán a estar juntos?